A ver, lectura del texto del problema 19. Vemos en la gráfica, según la ficha, una especie de cilindro, porque así me dice, ¿no? Un cilindro dispuesto horizontalmente contiene cierto gas y está cerrado por un pistón liso de 40 centímetros de área, o sea, la tapa. La tapa, 50 centímetros de área. Centímetros cuadrados de área. Si en virtud del calor recibido, el pistón se desplaza lentamente en 10 centímetros, o sea, esa tapa es empujada por la presión y se desplaza 10 centímetros. Al desplazarse lo que estamos proponiendo, o se está proponiendo ahí, un aumento de volumen. El desplazamiento ya involucra el delta de B, o el incremento de volumen. Hay el trabajo del gas y la presión aplicada ahí es 10 a la 5 pascal. Y date cuenta que la presión no cambia, no me dicen que está cambiando. Por lo tanto, estoy en un proceso isobárico. En un proceso isobárico, el trabajo es la presión constante por la variación de volumen. Así es. ¿Está bien? ¿Sí? La presión me la dan, ya la puedo utilizar. Es 10 a la 5 pascal. El trabajo 10 a la 5 pascal. ¿Ok? Pero la variación de volumen es el incremento de volumen, ocasionado por el desplazamiento del área de la tapa. Y es 40 centímetros cuadrados por 10 centímetros. O sea, esto de acá se desarrolla así. Es 40 centímetros cuadrados por 10 centímetros. Ahí está. Todo esto es la variación de volumen. Hasta ahí. ¿Estamos todos de acuerdo con el cálculo que estamos proponiendo? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Ya. Pero ojo, ojo, ojo. Cuando multiplicamos nosotros el volumen, porque esto me va a dar centímetros cúbicos, mira, centímetro cuadrado por centímetro, centímetros cúbicos. Cuando nosotros proponemos el volumen, nunca ponemos centímetro cúbico. ¿Qué ponemos? ¿Cuál es la unidad ahí, según el Sistema Internacional para el Cálculo? El metro cúbico, así es. Por lo tanto, antes de, tengo que cambiar esto a metro cúbico, a metro cuadrado y a metro. Lo divido aquí, para ese cambio, entre 10 a la cuarta, y aquí lo divido entre 10 al cuadrado. ¿Estás de acuerdo con esas divisiones? O te explico por qué se divide con eso. ¿O estás de acuerdo? ¿Por qué? Muy bien. Ahora, estrellita, fíjate bien en lo que voy a explicar acá. Yo pongo metro, decímetro, centímetro. ¿Estás de acuerdo? Y luego sigue milímetro. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Sí? Estrellita, ¿estás de acuerdo? Ya, sí. Muy bien. Ahora, hablemos del centímetro. Estoy acá y tengo que ir a la izquierda y retroceder. O sea, tengo que hacer una vez, dos veces. ¿Para ir a dónde? A metro. Quiero cambiarlo por metro. El centímetro lo tengo que llamar por metro. Entonces, como voy a la izquierda, tengo que dividirlo entre 10 la primera y tengo que dividirlo entre 10 la segunda. ¿Cuántos 10 tengo ahí? 2 10. 10 al cuadrado. Ah, al centímetro lo divido entre 10 al cuadrado para que se convierta en metro. ¿Estamos de acuerdo ahí, Estrellita? Estrellita. Sí. Ahora la segunda parte. La segunda parte dice lo siguiente. Observa, observa. También digo metro, decímetro, centímetro, milímetro. Pero ahora quiero cuadrados. Cuadrado, 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 cuadrado. Tengo centímetro cuadrado y quiero que vaya de centímetro cuadrado a metro cuadrado. Y lo vuelvo a escalonear. Pero como está el cuadrado, estrellita, este 10 que veías aquí, también se eleva al cuadrado. En forma obligatoria. Si todos fueron afectados al cuadrado, el 10 también que estoy dividiendo también se afecta al cuadrado. Entre el 10 al cuadrado. Y se juntan 10 al cuadrado y 10 al cuadrado, ¿de qué forma? 10 a la cuarta. Entonces, al centímetro cuadrado lo divido entre 10 a la cuarta.
para que de centímetro cuadrado pase a ser metro cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, Estrellita? Sí, ¿verdad? Sí, para poder seguir. Perfecto, muy bien. Entonces, yo ya con esa expectativa digo acá, mira, 10 a la quinta, con 10, 10 a la sexta. Este 10 a la cuarta, con 10 al cuadrado, 10 a la sexta. Simplifico. Simplifico. ¿Está bien? ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó después de esto? Que el trabajo es 40 pascal por metro cúbico. Porque esto ya es metro cúbico. ¿Pero qué es pascal por metro cúbico? Joules. 40 joules. Ya está. ¿Está bien? ¿Clarito el problemita? Muy bien, muy bien. A copiarlo. A copiarlo, por favor. Listo, ¿puedo avanzar con el problema 20? Ya. A ver. Vamos a ver, tratar de ubicarnos ahí un poquito. Ya, listo. Ahí, mejor ahí. Según el gráfico, tengo un proceso AB. ¿Verdad? Tengo un proceso AB. Ese proceso, pregunto, ¿está en expansión o está en compresión? ¿Está expandiéndose o comprimiéndose? ¿Qué dicen? Está comprimiéndose, está en compresión. Ah, ya. ¿Todos de acuerdo? El proceso AB está en compresión. ¿Todos de acuerdo? Para que no quede ninguna duda. ¿Todo bien? Ya. No, muchachos, está en expansión. Expansión es cuando crece, compresión es cuando disminuye. ¿Cómo me doy cuenta? Mira el punto A. ¿Qué volumen tiene A? 2. ¿Qué volumen tiene B? 6. Aumentó su volumen. Está en expansión. ¿Está bien o no? No se está comprimiendo. Comprimiendo fuera si yo fuera de B hacia A. Que la flecha seguiría así, subiendo. Entonces iría de 6 a 2. No te fijes que la flecha está bajando. La expansión y la compresión todo solamente depende del volumen, no de la presión. ¿De acuerdo? No de la presión, sino del volumen. ¿Se entiende? Espero que sí. Ya, listo. Ahora, en este plano presión-volumen se muestra el proceso que sigue un gas ideal. La energía interna de 60 joules. Vamos apuntando eso. Estoy diciendo acá. Hoy la energía interna en A aquí es 60 joules. Bien. Y en B 75 joules. Aquí, energía interna en B es 75
joules. Ya está. Hay el calor suministrado en el proceso AB. Ahora, el calor suministrado, cuando se grafica acá, más o menos se escribe así. Se inyectó calor al proceso AB. Hay el calor suministrado en el proceso AB. Pero ¿cuál era el propósito de inyectarle calor al proceso, a este sistema? ¿Qué tiene que pasar con el sistema? ¿Qué me tiene que devolver? Jóvenes, ¿qué me tiene que devolver? Trabajo, muy bien. Voy a marcar el trabajo del sistema, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se grafica ahí el trabajo? Es el área bajo el proceso. Todo esto, todo esto. Ahí está el trabajo. Ah, ya. Entonces, según la primera ley de la termodinámica, según la primera ley, ya afirmamos que el calor que yo he suministrado ha hecho que se efectúe un proceso desde A hasta B, originando primero una variación de energía interna entre A y B. O sea, empezó en 60, terminó en 75, ahí está la variación. Y finalmente provoca un trabajo. Ahí está. Ahí está la ecuación, ¿verdad? ¿Qué me preguntan? El calor, por él me preguntan. Significa que tengo que tener estos dos datos. Pero ¿cómo encuentro la variación de la energía interna de AB? Ah, es la energía interna final, que es la de B, menos la energía interna inicial, que es la de A, más el trabajo. Así voy a hallar el calor. ¿Tengo estos datos? Claro que sí, me los han dado, mira. Entonces digo, este calor es 75 joules menos 60 joules más el trabajo. ¿Qué dijimos? ¿Qué figurita tengo ahí? Un trapecio. ¿Y cómo calculaba ese trabajo en un trapecio? La semisuma de presiones sobre la diferencia de volúmenes. Ahí está. ¿Verdad? Sigo calculando y aquí tengo 75 menos 60, 15 en la primera diferencia, más, acá tengo 40, 20 por 4, 80. O sea, el calor suministrado al sistema es 95 joules. Respuesta. ¿Qué tal? ¿Entendible? ¿Estamos de acuerdo? No hay ninguna duda. Ya, espero que sí. Espero que sí hayan entendido todo. ¿Lo copias? ¿Puedo avanzar? Dime. Muchachones. Ya está, puedo avanzar. Sigo. Juan me dice que siga. Voy a seguir. Ya. Problema 21.
Muy parecido al anterior, muy parecido. Tengo que prácticamente hacer lo mismo, solo que los valores y el proceso ha cambiado. Estoy en un proceso isobárico, como ves. Conociendo que el proceso AB, el gas ideal le recibió 100 calorías. Ah, muy bien. Al proceso se le agregas 100 calorías. Ahí está. ¿Verdad? Con la única intención de que el proceso me devuelva trabajo, ¿verdad? Muy bien, acá está el trabajo. O sea, yo entrego calor, ¿qué va a pasar? Va a cambiar desde este punto o estado A hasta el estado B, modificando sus energías internas. O sea, aquí empezó con una energía interna A y va a terminar con una energía interna de B. Dice, encuentre la variación de energía interna en el proceso mencionado. ¿Ya? Entonces me está diciendo lo siguiente, que cuando yo entrego este calor, voy a alterar la energía interna entre el punto A y el punto B. Y adicional, el sistema me devuelve trabajo. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, pero en este método o en esta pregunta, la variable es esta. Esto es lo que quiero calcular. La energía interna. Encuentre la variación de la energía interna en el mencionado proceso. Esta es la pregunta. Bueno, el calor me lo han dado. Dicen que es 100 calorías. 100 calorías. Es vas a restar, ¿ya? Menos el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es el área bajo el proceso, que como ves es 2000 por 0,3 menos 0,1. Y esto me va a dar joules, porque es el resultado de Pascal por metro cúbico. Esto, finalmente, es la pregunta que me están haciendo. Es la variación de energía interna entre AB. Muy bien. Pero mira, joules y calorías. Ya nos habían anticipado por ahí. Me dicen, oye, ¿utiliza qué cosa? Utiliza el equivalente mecánico de calor. O sea, estas calorías las vamos a poner como 4,2 joules, que es un dato que nos han dado más adelante. Menos, aquí, 200, es 2000. 2000. Muy bien. Ahora, tengo 2000, vamos por parte, por 0,2 joules. Variación de energía interna entre AB. Multiplico, 420 joules. Estoy suponiendo que es así. Ya me di cuenta que por las alternativas ha utilizado la otra, el otro valor equivalente, que es 4,18. Ahí está. Acá ponemos 418 joules. Si te das cuenta, en la práctica ha utilizado las dos posibles datos sobre el equivalente mecánico. Unas veces, de acuerdo a la pregunta, de acuerdo a la respuesta, puedo utilizar el 4,2 en función a la respuesta, o 4,18. Así es, Juan. O 4,18. En este caso, utilizar el 4,18. Menos. Aquí, un cerito anuló este decimal, me está quedando acá, menos 400 joules. Y esa es la variación de energía interna entre AB. Finalmente, ¿cuánto me quedó? 18 joules. La variación de energía interna entre AB. Listo. Copiando.
¿Me dirán para avanzar? Sigo. Muy bien. Ya. Al cilindro térmicamente aislado, es como si fuera un termo, ¿no? Porque tú sabes que metes el agua caliente al termo, tú lo tocas al exterior y no sientes nada, ¿no? No sientes esa temperatura, está aislado, ¿no? Así más o menos es este cilindro. Al cilindro térmicamente aislado se le suministra 100 joules de energía en forma de calor. Primera, calor, 100 joules. Si el ventilador entrega 20 joules, ya, ventilador, y este ventilador, ¿de dónde salió? Ventilador entrega 20 joules. El gas desarrolla un trabajo de 50 joules. Trabajo, 50 joules. Determine la variación de la energía interna del sistema. Pregunta. Muy bien. Ahora, ¿qué tiene que ver el ventilador aquí? Escúchame. A ver, cuando tú le agregas calor a un sistema, a una sustancia, al agua, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estás haciéndole al agua molecularmente hablando? Estás agitando sus moléculas, estás haciendo que comience a saltar, ¿está bien? Toda aquella energía que provoca una aceleración de sus moléculas, ¿no? Le está inyectando calor, ¿de acuerdo? Entonces, si yo estoy modificando la cinética o el movimiento de las moléculas, eso está en la parte de la agitación molecular o calor. Entonces, cada vez que yo ponga la ecuación calor es igual a variación de energía interna más trabajo, aquí está la agitación molecular. Y hace que modifique esto dentro del sistema. Entonces, el calor no es el único que puede agitar las moléculas. ¿Quién más puede agitar las moléculas? Un ventilador. Entonces, el ventilador al interno está acelerando las moléculas, provocando su variación de energía interna y a la vez provocando trabajo. O sea que al lado de Q está el ventilador. ¿Está bien? Agitando a las moléculas. ¿Me entiende lo que he dicho? ¿Se entiende lo que acabo de decir? Sí, ¿verdad? No hay problema entonces. Ya, muy bien. Repito, a Giancarlo decía que el calor es aquel que modifica o mueve a las moléculas, modifica su cinética, o sea, mueve a las moléculas. ¿Quién más mueve a las moléculas? El ventilador. Los dos suman en la acción del movimiento molecular. Si el calor es capaz de acelerar las moléculas, el ventilador también acelera el movimiento de las moléculas. ¿Está bien? Entonces, los dos están acá, cumpliendo una función. Los dos están agitando a las moléculas. ¿Que sí? ¿Sí? Puedo seguir. Entonces, ¿cuánta energía entregó el ventilador? 20. El calor, 100. Más, variación de energía interna, disculpa, igual, que es la pregunta. Pero entregó esto un trabajo de 50. Acá tiene 120, 50 pasa resta, me queda 70 joules, fue la variación de energía interna. ¿Listos? ¿Se entendió? ¿Lo copias, por favor? ¿Ya?